La tortilla es una forma de presentar una cosa. Por ejemplo, incluso el pan, o sea, dice una torta de pan. La palabra torta, tortilla, tortita, yo creo que es todo la misma palabra, ¿no? Derivada unas de otras, y viene a decir una forma de presentar algo. Y claro, efectivamente, la palabra tortilla parece ser que ya los que vinieron de América sabían o habían oído hablar de que los indígenas estrujaban y comían huevos de las aves de forma de torta o tortilla, o sea, aplastado, frito o recalentado de alguna manera, ¿no? Entonces la palabra tortilla no tiene nada que ver con lo que es patata. Luego ya cuando la patata se le da la forma, ya se dice tortilla de patatas. Igual que se dice tortilla francesa, porque en el fondo es una forma hecha ya de alguna manera. O sea, al decir de patata o al decir francesa, esa es una forma de hacer la torta o tortilla. Lo que pasa es que nosotros ya, como es tan popular y tan genérica, cuando hablamos de la tortilla de patata no decimos ya tortilla de patata. Generalmente decimos hoy tortilla. Y ya sabemos todos que vamos a comer una tortilla española. Igual que lo de española se va aplicando después a lo largo del siglo XIX, porque es claro, va tomando ya, digamos, presencia en las cocinas, e incluso las cocinas más sofisticadas. Y entonces ya dice, oye, mira, que la tortilla ya tiene un plato preferente en cualquier mesa importante, de la aristocracia incluso, y entonces ya se le pone ya el apellido española. Pero todos sabemos que la tortilla española es la tortilla de patata. Como veis, va evolucionando conforme va teniendo rango el producto este como elemento culinario. La historia de la patata es muy complicada, puesto que la patata era un elemento denostado incluso por las clases populares. Entonces aquí surge un problema, digamos que casi toda la mayoría de los inventos vienen provocados por una necesidad. Hay un problema en el siglo XVIII, varios problemas a la vez, yo no diría uno solo. Primero es la expansión de la población, o sea, porque crece la población durante el siglo XVIII y hay una necesidad de alimentación a las clases populares. Otro problema es, en España concretamente, hay una escasez, hay una crisis de la producción de castañas en Galicia. Y los gallegos, que su base fundamental de hidrato de carbono eran las castañas cocidas, pues agarran a la patata y ya la van introduciendo en su alimentación, patatas cocidas. Y luego hay otro elemento que favorece el cambio de mentalidad económica, que es la fisiocracia, que es donde ponen los ojos los economistas en el desarrollo de la agricultura, en detrimento de la ganadería o de la mesta, que ya va declinando, que era fundamentalmente el fondo de la mesta era la ganadería. Entonces los fisiócratas son los que se van preocupando de resolver este problema. Y ahora hay otra interesante. Ante este problema, pues surge en toda Europa. El problema era ya general, el hambre era general y había que procurar alimentación a las clases populares. Y fundamentalmente los fisiócratas y la gente y los economistas ven una salida al problema del hambre a través de la patata. Pero claro, hay que llevarla a la mesa. Y esto es una idea que procede de Francia precisamente, aunque la tortilla no tiene nada que ver con los franceses, pero procede de Francia. Un tal Parmentier, que era un médico antropólogo, había caído prisionero por las tropas prusianas en Alemania. Sabemos las condiciones que a principios del siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, tendrían las cárceles militares, donde la gente moriría como mosca. Y él observaba que en las cárceles prusianas los presos tenían buen lustre, como se suele decir, buen aspecto de salud, y los alemanes los alimentaban a los presos a base de patatas. La verdad es que la corte de Luis XVI y la reina promocionaron la patata como elemento culinario dentro de su corte, y iba orientada precisamente para extenderla a las clases populares. Sabemos que después de la Revolución Francesa, la influencia que tuvo todo el pensamiento francés en el resto de Europa, incluido en España, pues ya va haciendo que la patata vaya abriéndose camino a la cocina. Pero no nunca todavía de esta forma. La patata se iba consumiendo cocida, mezclada de alguna manera, porque también venía por la necesidad
de reducir el consumo de trigo, de la harina, que era cara. Y claro, el trigo era escaso y entonces al ser escaso era muy caro. Las clases populares no podían tener acceso a ese tipo de alimentación. Había que procurar una alimentación que abaratara el pan. Después del descubrimiento de América, la gran mayoría de los que fueron para allá en los primeros viajes de Colón y los conquistadores posteriores eran extremeños. Esta gente pues trajeron del continente americano muchísimos productos que aquí se desconocían, y entre ellos fue la patata. La patata que ya los indios la cultivaban como alimentación propia y alimentación de los animales. Aquí llegó a Europa a través de estos conquistadores españoles, de estos exploradores españoles, para decirlo mejor así, y lo más probable que fuera por Extremadura, ya que la gran mayoría de ellos eran extremeños. Iban con sus capitanes, el caso de Hernán Cortés, Pedro Valdivia, Alvarado, Francisco de Orellana, en fin, todos aquellos, Bernardo de Soto, todos aquellos que fueron a explorar y que las conquistas de América, y se introduce en Europa en el siglo XVI. Y a partir de España se fue extendiendo al resto del continente. Las noticias que tenemos, y aquí viene una cierta polémica, ¿dónde se emplea por primera vez la patata como elemento aglutinado con otros elementos más para alimentación? Nosotros tenemos un documento, o sea, hay un documento nosotros a nivel nacional, un documento que centra el primer experimento en el año 1798. Hay una polémica que en un principio se pensaban que eran los vascos, más que los vascos eran en Navarra, que se venía creyendo hasta entonces, hasta el año 2008, se venía creyendo que fueron las tropas de Zumalacárregui en el sitio de Bilbao y en las posturas de Navarra, donde él, ante la necesidad de tener que alimentar a las tropas, a las guerras carlistas, pues introdujo la patata en las cocinas, a través de la cocina de Navarra, para dar alimento a las tropas. Y entonces ahí viene, digamos, la primera iniciativa, pensando que la tortilla ya venía de entonces. Claro, las guerras carlistas fueron a partir del año 1830 y algo, 33, muere Fernando VII, pues 34, 35. Son bastantes años posteriores. Otros estudios que ahora se han publicado en un periódico nacional, pues se dice que es de origen vascón, porque ya en la Memorial de Ratonera, la Memorial de Ratonera son unos cuadernos populares donde la gente escribía sus necesidades, sus críticas, que luego recogían las autoridades y las empleaban más o menos, hacían más o menos caso. Y ahí ya se decía que las vasconas ya tenían un sistema donde con huevos, patatas y atapurres son migas de pan, que en fin y al cabo viene a sustituir la harina, ¿no? Ya se hacían unas tortas, ahí dice ya la palabra tortilla, donde se alimentaba muy bien a la gente y empleaba los huevos. Eso está fechado en el año 1817. Nosotros tenemos un comunicado estudiado por un científico, Javier López Linaje, del Centro Nacional de Investigaciones Científicas, que lo publica en el año 2008, donde sitúa el procedimiento del uso de la patata y la sartén en el año 1798, o sea, casi 20 años antes. Y ahí nos describe un procedimiento muy parecido al que se describe en el Memorial de Ratonera, que se recogió en un libro en el año 1956. Muy parecido. Es más, aquí ya se habla del aceite, que en el primero no se hablaba, se supone que también lo utilizaría. En este nuestro segundo no se habla en la primera experiencia del huevo, que es donde se agarra este periodista que hacemos referencia en el periódico que lo ha publicado a nivel nacional, para decir que realmente no sería una tortilla de patata, porque no empleaba el huevo. Pero en cambio sí dice el propio don José de Tena Godoy que él dejaría que las mujeres que estaban viendo el experimento que había hecho, que él había empleado patata, harina y levadura, y echaron en la sartén, o sea, lo frieron y aumentó
de forma asombrosa. Claro, llevaba la levadura, aumentaba, y no aplica el huevo porque dicen las señoras que estaban presentes que si se añadieran huevos, el cuento sería un alimento redondo. Claro, ¿cómo lo sabían las señoras si se añadían huevos? Es que lo habrían añadido ya. Lo que pasa es que dice el propio autor, don José de Tena y Godoy, que eso lo dejaría para mejor explicación. La única razón que tenía para evitar introducir en su primer comunicado, en el seminario este de la agricultura, introducir el huevo, era simplemente porque lo que él pretendía era hacer un alimento lo más barato posible. No se ha publicado nada antes de 1798 al respecto, con lo cual la primera fecha fiable, contrastada y publicada es la noticia que publica don José de Tena y Godoy de la experiencia que había realizado en Villanueva de la Serena. Las otras experiencias que hacen referencia también a procedimientos muy parecidos son de 1817, la más próxima, o sea, 20 años después. En la historia las fuentes son las fuentes y los datos son los datos. Entonces nosotros mantenemos, basándonos precisamente en eso, que la primera noticia escrita y contrastada se da en Villanueva de la Serena, con lo cual es lógico que la cuna de la tortilla de patata sea Villanueva de la Serena, es una cosa elemental. Que luego se populariza, se universaliza. Ojalá todas las cosas nuestras, que son muchas las que tenemos en Extremadura, sean igual de universalizadas, ¿no?, y reconocidas.